Buenas tardes. Para este proyecto final explicaremos cómo presentar y tramitar una demanda de manera virtual hasta su terminación. Se pretende liquidar una sociedad por acciones simplificadas por decisión del socio y la sociedad tiene un domicilio principal en Cali y su representante legal único, también socio, en Bogotá. Para hablar del objeto del proceso de disolución y liquidación de una sociedad comercial es importante hacer una distinción entre lo que es la disolución y la liquidación de esta persona jurídica. El primero de ellos corresponde al acto jurídico a través del cual la sociedad suspende el desarrollo de su actividad social y entra en proceso para finiquitar su operación y llegar a la liquidación final. Con este no se produce la extinción de la persona jurídica. La liquidación, por su parte, es la consecuencia de la disolución y corresponde a la siguiente etapa, en la cual quien haga las veces de liquidador realizar un inventario sobre los activos que conforman el patrimonio social, con estos cancelará los pasivos internos y externos de la sociedad y en caso de quedar remanente se procederá a la adjudicación de los mismos entre los socios. Con la liquidación sí se extingue la persona jurídica y se cancela su matrícula o registro en la Cámara de Comercio. En este orden de ideas, el objeto del proceso puede dividirse en dos aspectos. El primero es la declaración por parte del juez de conocimiento de la disolución de la sociedad con base en la causal de disolución invocada por el socio que interpone la demanda. Estas causales de disolución se encuentran consagradas en primer lugar en el artículo 218 del Código de Comercio y de manera particular para las sociedades por acciones simplificadas en el artículo 34 de la Ley 1258 de 2008. Por su parte, también tiene como objeto iniciar, a partir de la designación del liquidador por parte del juez, con el proceso de liquidación de la sociedad, de conformidad con lo establecido en el artículo 530 del Código General del Proceso. Con respecto a lo que se pide o se reclama en este proceso, es importante mencionar que necesariamente debe darse una acumulación condicional de pretensiones. Esto se debe a que en este tipo de demandas debe haber unas pretensiones de carácter principal, como la que solicita que se declare disuelta la sociedad en mención con fundamento en alguna de las causales de disolución consagradas en la ley que hayan sido invocadas por el demandante, de cuya estimación depende que se estimen otras pretensiones de carácter accesorio, como el hecho de que se ordene la liquidación de la mencionada sociedad. Esto por cuanto, como ya se explicó, la liquidación es consecuencia de la disolución. De igual forma ocurre con la pretensión correspondiente a que una vez ejecutoriada la sentencia que declara disuelta la sociedad y efectuada la inscripción en la Cámara de Comercio y su publicación en el diario de mayor circulación del lugar de domicilio de la sociedad, se procede a la designación del liquidador y del asesor contable a fin de materializar el periodo de la liquidación de la sociedad. En este caso se puede observar cómo estas pretensiones se presentan de manera subordinada o encadenada y por tanto corresponde a una acumulación condicional de pretensiones. Los requisitos puntuales de la demanda son, en primer lugar, la designación del juez a quien se dirige la demanda, es decir, ante el juez civil de circuito, el nombre, domicilio e identificación del socio que demanda la disolución de la sociedad, así como la razón social y el número de identificación tributaria de la sociedad que se pretende disolver y liquidar, el nombre, domicilio e identificación de los socios que la componen y los mismos datos de quien haga las veces de representante legal de esta sociedad. El nombre del apoderado judicial del demandante, si así fuera el caso, aunque en virtud del artículo 525 del Código General del Proceso, al tratarse de un proceso verbal, no se requiere apoderado judicial para presentar la demanda. Lo que se pretende, expresado con precisión y claridad, es decir, la acumulación condicional de pretensiones de las que ya se habló, los fundamentos de hecho, la demostración de la constitución de la sociedad que se pretende disolver y liquidar y la ocurrencia de una de las causales de disolución de una sociedad previstas en las leyes que ya se mencionaron, la petición de pruebas que se pretende hacer valer, como la escritura pública contentiva de la protocolización de los estatutos sociales, el certificado de existencia y representación de la sociedad, así como los fundamentos de derecho, como el artículo 218 del Código de Comercio, el artículo 34 de la Ley 1258 de 2008 o los artículos 524 y siguientes del Código General del Proceso. Por último, los datos para la notificación de las partes. Sobre jurisdicción, competencia y trámite. Al ser este un asunto de carácter comercial o civil, concierne a la jurisdicción ordinaria, que es la jurisdicción que recoge todos los asuntos sobre los cuales la ley no contempla otras jurisdicciones determinadas o especiales. Ahora, sobre la competencia. En los procesos de liquidación en general puede conocer las supersociedades cuando la liquidación se da después de un proceso de reorganización fallido o incumplido y es promovida o por los acreedores o de oficio. Sin embargo, como en este caso es promovido por uno de los socios, solo puede conocer el juez civil del circuito del lugar de domicilio principal que registre la sociedad, sin importar el domicilio de sus socios. Otros factores, como la calidad de las partes y la cuantía del proceso, no afectan la competencia, de manera tal que en el caso concreto la autoridad competente es un juez civil del circuito de Cali. Ahora bien, sobre el trámite, el Código General del Proceso establece que estará regido bajo las reglas generales del proceso verbal.
Los mecanismos para presentar la demanda ante la oficina de reparto. Básicamente se creó una plataforma, la cual pueden ver ahí en pantalla. Si se ingresa ese link, les va a salir este formulario en el cual tienen que llenarlo para empezar a tramitar la demanda y pues enviarla a la oficina de reparto. Se entra a este link y se llenan todos estos datos. Dentro de ellos está pues el correo electrónico, que es un mecanismo fundamental porque es por el cual la oficina de reparto notificará pues el número de proceso según el tipo de proceso. También pues el correo pues le será al correo que uno ingrese en este formulario, a ese mismo es donde se le va a enviar el respectivo despacho al que fue asignado el trámite según el tema del proceso. Y también pues serán enviadas todas las notificaciones con relación al proceso. Ahí pueden encontrar un ejemplo de una oficina del juzgado 15 del Circuito Judicial de Bogotá, en el cual ahí se ven todos los pasos de cómo fue el correo, cómo se redactó el correo para tramitar esta demanda y llevarla pues a la oficina de reparto. Sobre las particularidades de este caso, el Código General del Proceso legitima a cualquiera de los socios para demandar la declaratoria de nulidad del contrato social o la disolución de la sociedad, invocando cualquiera de las causales previstas en la ley o en el contrato. Esta demanda se dirigirá contra la persona jurídica, la cual comparecerá en el proceso por medio de su representante legal. Para presentar memoriales al despacho, es decir, al juzgado o al juez, es importante entender que un memorial es todo documento dirigido al juez para hacer solicitudes y otras actuaciones en el proceso, de manera que lo esencial en formalidades es que en el documento se indique de qué proceso se le está hablando al juez con el número de radicado que le asignaron al proceso, que siempre será de 23 dígitos. Además, identificar a las partes, colocar el nombre con el que se identifica el demandante y el demandado, y además de estos datos es útil siempre indicar qué tipo de proceso se está llevando a cabo. En este caso será un proceso verbal de liquidación de sociedad y eso es lo que se debe poner. Adicionalmente, este documento a través del correo electrónico debe ser enviado a los demás sujetos procesales y se recomienda que en el asunto del correo se indique sobre qué es el memorial, si es demandante o demandado y el número de radicado del proceso, nuevamente. Para revisar el expediente en físico, es decir, todos los memoriales que se han enviado al proceso y todas las providencias que ha expedido el juez, es decir, todas las decisiones y demás, basta con acercarse al despacho y solicitar la revisión con el número de radicado en la mano. En el peor de los casos, hay que remitir un memorial solicitando y argumentando por qué se necesita la revisión del expediente en físico. Y adicionalmente, para la solicitud de la copia de los memoriales, también hay que presentar un memorial con los requisitos y formalismos que expliqué. Para acceder al correo electrónico del juez, entran a la página de la rama judicial, ingresan al mapa del sitio. En el mapa del sitio bajan hasta encontrar el directorio de cuentas de correo electrónico. Aquí seleccionan el departamento, la ciudad, la corporación, la especialidad y si su juzgado es el 15 civil del circuito, este será el correo electrónico. Para los estados electrónicos, ingresan por el mismo lado que les enseñó mi compañero Daniel. Consultan los estados electrónicos, el año, seleccionan acá descargar por estado en esta página y acceden al estado. Para consultar por el número de erradicación del proceso, ingresan acá el número de erradicación del proceso, luego seleccionan acá los detalles del proceso y después van a acceder a esta página que les va a indicar todo lo que ha pasado en el proceso. Bueno, en cuanto a la notificación, principalmente se presenta la demanda y se adjunta inmediatamente copia al demandado mediante un correo. Los anexos también deben ir adjunto a este correo. Por un lado, si el juez inadmite la demanda, de igual forma se le debe mandar la copia del escrito de subsanación al demandado y al juzgado. Por el otro lado, si el juez admite la demanda, el demandado ya debe tener la copia de la demanda, pero en adición se le debe notificar el auto admisorio de manera personal. Según el artículo 8 del decreto 806 de 2020, la notificación personal se entiende realizada cuando transcurren 2 días hábiles siguientes al envío del mensaje o correo y los términos empezarán a correr a partir del día siguiente de la notificación. Es decir, tendrá 3 días hábiles en total y el traslado empieza al tercer día. En el caso de que no se conozca el correo electrónico de la contraparte para notificar, la autoridad judicial de oficio o petición de parte podrá solicitar información de las direcciones electrónicas o sitios de la parte por notificar que estén en las cámaras de comercio, superintendencias, entidades públicas o privadas o utilizar aquellas que estén informadas en páginas web o redes sociales. Con el fin de vincular a los otros socios al proceso, antes del traslado de la demanda, el juez ordenará al representante legal de la sociedad que de manera inmediata informe a todos los socios sobre la existencia del proceso. De esta manera, en la audiencia inicial, el juez solicitará a los socios conciliar las diferencias
y designar liquidador. Bueno, durante el término del traslado, el demandado puede ejercer su derecho a la defensa. Para esta defensa, el demandado puede contestar la demanda, interponer excepciones de mérito, que son formas de atacar directamente las pretensiones del demandante, bien sea paralizando, impidiendo, modificando o extinguiendo sus efectos. Estas se realizan en la contestación de la demanda y se corre un traslado adicional mediante el sistema de fijación en lista que ya explicó mi compañero anteriormente. Un ejemplo de esto puede ser la prescripción de una obligación dineraria que tiene la sociedad. O también el demandado puede interponer excepciones previas que están en el artículo 100 del Código General del Proceso, y estas buscan sanear el proceso, se presentan en un escrito aparte de la contestación durante el término del traslado y se ponen también mediante el sistema de fijación en lista. El demandante puede en este caso subsanar estas excepciones y se decidirán si no requieren práctica de pruebas antes de la audiencia inicial y si las requieren durante esa audiencia. Un ejemplo puede ser que no se llamó a todos los litisconsortes necesarios o que hubo una indebida representación de la sociedad. Una vez la sentencia declare la nulidad del contrato social o la disolución de la sociedad, el liquidador designado deberá elaborar un inventario con los activos y los pasivos de la sociedad. Este inventario se encuentra en el artículo 530 del Código General y debe estar sujeto a la prelación legal. Este se presenta durante la audiencia a los acreedores y a los socios. Como actualmente están haciendo las audiencias de forma virtual, pues se realizará por la plataforma que el juzgado haya elegido. Si algún acreedor o socio considera que el inventario está incompleto, errado o no sigue la prelación legal, puede formular objeciones y estas se decidirán también en la misma audiencia. Una vez realizada esta audiencia donde se conoce el inventario, se pasa al pago de las acreencias con sujeción a la prelación legal. Acá pueden suceder dos cosas. La primera, que los activos alcancen a pagar los pasivos, o la segunda es que si practicadas 3 diligencias de remate no se logran ajenar bienes, el juez ordenará al liquidador presentar una propuesta de distribución de los activos. Esta propuesta también se debe seguir sujeta a la prelación legal y posteriormente se deberá entregar los activos con esta distribución y rendir cuentas finales al juez. Sobre otras particularidades referentes a los litisconsorcios y la práctica de pruebas, es importante tener en cuenta que en la audiencia del inventario de activos y pasivos se pondrá en conocimiento de los acreedores y de los socios, para que cualquiera de ellos pueda formular objeciones, solicitar aclaración o complementación. De esta manera se conformarán litisconsorcios. Si un acreedor o uno de los socios formula objeción, deberá expresar las razones de su dicho, solicitar la práctica de pruebas y aportar los documentos que obren en su poder. Por último, se debe tener en cuenta que en este caso no es aplicable la Ley 1116 de 2006 y por ende no es competente las supersociedades para realizar la liquidación. Esto pues, el motivo de la disolución y la liquidación de la sociedad es la decisión de los socios y esta ley establece el régimen de insolvencia que no se ajusta al caso. Y una recomendación final es que tanto la disolución como la liquidación de las sociedades por acciones simplificadas se pueden realizar de manera privada, evitando así los trámites en la jurisdicción. Esto es recomendable porque el Consejo Superior de la Judicatura calcula que el promedio de días de un proceso en la jurisdicción civil a nivel del circuito de Cali, que es el competente, es de 670 días y el coste aproximado es de 1.353 pesos. De este coste, aproximadamente un 61% corre por cuenta de los ciudadanos, es decir, de la sociedad o de los socios, y por esto consideramos que es recomendable realizarlo de manera privada, ahorrando así tiempo y dinero. Gracias.